Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy estoy en Alcocebre. Voy a ir desde la parte que está un poco más elevada del pueblo, donde hay algunos edificios bajos y algunas villas, hasta primera línea de la playa. Es finales de julio y en principio pues habrá un poco más de turismo, pero ya verás que el turismo que hay aquí suele estar un poco más distribuido, no es tan masivo como en Benicàssim o en Oropesa. Y nada, se está haciendo de noche, así que vamos a grabar la puesta de sol seguramente en la playa. Vamos allá. Voy a asegurarme antes de tener el modo correcto para que lo puedas ver lo mejor posible. Y vamos para allá. Ya he grabado antes Alcocebre, pero con menos gente. Lo grabé pues a principio de verano, a lo mejor. Bueno, ahora es principio de verano, lo grabaría en primavera. Bueno, no sé cuándo lo grabé, mira el vídeo que ahí pone la fecha, pero estoy seguro que hoy va a haber más gente y más movimiento. Alcocebre está en mitad camino entre, digamos, Castellón y Vinaroz. Está justo a unos 40 minutos de cada una de estas poblaciones, que son las poblaciones más importantes de la provincia, importantes de tamaño, que nadie se me ofenda. Y eso pues le da una peculiaridad a la población que hace que esté un poquito más separado. Es el lugar que eligen muchos turistas ingleses para pues, jubilarse y pasar aquí el verano. Hay también alemanes y hay de todos los países, pero yo creo que principalmente son los ingleses en esta zona, igual que en Benicàssim hay más franceses. Pues a ver, es mi opinión sin ningún dato en la mano, simplemente que yendo por la calle aquí se ven carteles en inglés y se oye grupos de ingleses, y lo mismo con los franceses en Benicàssim, pero puede que me esté equivocando, ¿vale? Cada vez que escucho música en un coche pienso que YouTube me va a marcar el vídeo como que incumplo derechos de autor. Pero bueno, ya veremos. Aquí la construcción no son muy altas, son edificios, este por ejemplo tiene 2-3 alturas, aquel también. Y en la zona más poblado, donde está más población ahí, pues son 3 alturas también. Digamos que aquí no han tirado por los edificios de 11-12 alturas, sino que han hecho una construcción pues más humana. Esta calle va a llegar a la oficina de turismo, creo. Sí. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Aquí hay un solar que parece que lo van a construir, o sea que igual vuelve un poquito la construcción por aquí.
Y nada, vamos a ver cómo está el ambiente. Tampoco tengo mucho más que contar, sino simplemente ver cómo está por aquí el ambiente turístico. Uf, aquí huele mal. Esto de los contenedores subterráneos ha sido una mala idea para sitios turísticos. Vamos a ir por ahí. Bueno, pues vamos al lío. Postales. Como la otra vez fui hacia la izquierda, voy a ir esta vez hacia la derecha. Justo cuando grababa la playa hay un niño desnudo. A ver qué dice YouTube. No, sí. Mira. En los otros vídeos subía por aquí, pero ahora voy a bajar por esta zona. Está sin combustible, macho. ¿Te crees que esas mierdas? Sí, hija. Madre, ¿cómo se las podemos sacar? Una sandalia.
Claro, es que el lunes y martes a la semana, hombre, que si semana que ¿algo se han pegado? Está bien esta zona. Aquí es un paseo ancho. Si te está gustando el paseo, dale a like y eso me ayuda a que más gente vea el vídeo. Y si no estás suscrito, puedes suscribirte también. Ya la primera liándola. Aquí hay una zona de aparcamiento, zona azul. Es que pienso que voy bien. ¿Sabes por qué? Porque aunque vaya mal... Creo que ya ves, para las tenía que tocar el euromillón, que es lo único para él, la hecha todas las semanas y nada. Claro, cobran mucha renta y no se paga. No sé por qué soy el único que va en esta dirección. Su día de esto, es un tanto por ciento cuando dicen, no, mentira, que a ver cómo le puedes decir, ¿no?
Pero... Moi j'étais là, je vais pas en Espagne pour passer mais... Mira, unas francesas. Y aquí hay otra playa. Aquí a mi izquierda hay niños que no voy a grabar. Qué complicado que es grabar este tipo de vídeos. No pueden salir niños. No puede salir música. Supongo que no pueden salir desnudos. Bueno. Es un buen paseo esto y una buena idea para separar un poco la gente que va caminando de la carretera. Aquí huele a la brasa, a carne a la brasa. Mira, aquí dando un paseín. Cuidado. No voy a obligar a nadie a... Sigo sin entender porque soy el único que va en esta dirección. Igual es que no se puede hacer en esta dirección. Qué buen profesor, te tomas mejorado. Voy a seguir ese paseo a ver dónde me lleva. Y aquí vemos las playas de Alcocebre y allá al fondo el faro, que si no lo has visto tengo un vídeo sobre el faro. Carne. Yeah. Bueno, ahí viene música, así que este trozo habrá que censurarlo. Pero te veo en la bocina.
Esto es una pesadilla. Hay reggaetón por todas partes. El otro día grabé el vídeo del Fiesta en la Marina de Valencia. Si no lo has visto te lo dejo por aquí. Y el problema que tenía era que todo el rato había música reggaetón por todas partes. Empecé a editarlo y al final la única solución fue quitar todo el sonido ambiente. Y por este camino vamos a llegar a otra playa. Alcocebre tiene un montón de playas y calitas. Anda, aquí no hay salida. Bueno, pues tendré que dar la vuelta. Quiero aprovechar que queda luz para llegar hasta allí. Si te apetece acompañarme, me doy la vuelta, recentro la cámara y para adelante. Ya que estoy, voy a ir por la arena. Ahora ya hay poca gente. Y así grabamos la verdadera playa de Alcocebre. La arena está bastante bien. Parece de esta así un poco pegajosa, pero bien. Caminando por la playa de Alcocebre. Mira, y ahí tenemos la luna al fondo.
no sé si la vas a ver. Sí que creo que se ve un puntito. Está muy bonita la luna, la verdad. Tenemos un niño desnudo, así que voy a girar por aquí y vamos a salir de la playa. Como ya comenté en el vídeo de Marinador, creo que era el último que grabé, es legal grabar a la gente por la calle e incluso grabar a la gente en la playa, porque es un lugar público y mi principal objetivo no es grabar a esa persona en concreto, sino grabar la playa o grabar el sitio de interés. Aún así, en el caso de menores y menores desnudos, pues no sé qué decirte. Posiblemente en un juicio prevalecería el derecho a la imagen de ese menor o de ese padre que defiende el derecho al honor de ese niño. Es muy complicado esto de crear contenido cumpliendo con la ley y cumpliendo con la ley de YouTube, que esa luego esa parte. Si me he equivocado en algo de lo que he dicho, por favor déjalo en los comentarios, si es que sabes del tema. Bueno, sigo por el paseo este, voy a ir hasta la cala, hasta el espigón aquel que sale, y ya me volveré. Sí que veo que desde la pandemia hay más sitios así, que son para comida en exteriores, food trucks, que tienen unas mesitas y ya está. Está muy bien, no hace falta ya montar un restaurante, sino simplemente tener tu food truck en un descampado. Estás al aire libre y sin problema. Porque han hecho ya visto que pueden hacer más formitas por la parte de arriba, así es triángulo,
Muchas gracias si has llegado hasta aquí, 30 minutos caminando. Si te animas puedes dejarme algún comentario de qué te parece este paseo y qué otros paseos te gustaría ver o qué otras zonas. Aquí tenemos zona de vóley. Por cierto, si no conoces la polémica del equipo de vóley que se niega a jugar en bikini, te invito a que la busques porque es interesante. Así muy resumido es que la organización del torneo de, no sé si son olimpiadas o qué es, un campeonato de vóley, dice que las chicas tienen que llevar bikini sí o sí, no pueden llevar pantalones de estos pegados, y como ellas no les daba la gana, pues les han multado con 1.500 euros por incumplir la norma. Y aquí estamos llegando a lo que parece que es un mirador con la luna de fondo. Creo que es buen sitio para terminar el vídeo. No te vayas todavía, me queda todavía el mirador. Y echaré un vistazo atrás para ver todas las playas de Alcocebre hasta ahora. Seguramente haya más. No, pero digo, igual sale bien. El camino sigue por aquí. Allá hay otro mirador, pero yo me voy a quedar aquí. Y vamos a ver la luna. Un momentito, que me giro. Hasta el próximo vídeo.